Pues muchas gracias a todos y todas. Buenas tardes, noches para mí. Eh, Aquí estamos en esta segunda parte. Dicen que nunca segundas partes fueron buenas. Espero que en este caso no se cumpla el pronóstico, ¿no? Cuando habíamos planteado el tema de estas conferencias, eh, me pareció adecuado dividir en dos el proceso de enseñanza y aprendizaje para poder tratar un poco más detalladamente algunos de los aspectos que en cada uno de estos segmentos, ¿no? De lo que es la didáctica y lo que es el proceso de aprendizaje se producen. Así que en esta ocasión ya hablé la vez anterior del enseñar. En esta ocasión me voy a referir un poco más al aprender. Y al igual que había sucedido en la conferencia anterior, ya les decía que en estos momentos, hablemos de lo que hablemos, tenemos que situarnos en el contexto de pandemia en el que estamos, ¿no? Y cómo la pandemia realmente ha hecho resurgir o ha hecho problematizar todas las cosas que nosotros estábamos viviendo. Bueno, para ayudarles a poder seguir un poco mi conferencia, me voy a compartir la pantalla con ustedes. Espero que la puedan ver y que les esté llegando bien. Esta es un poco la idea, por tanto. Vamos a hablar de aprendizaje, cómo aprender en tiempos de pandemia, ¿no? Cómo se lleva esto del tema de estar solo, de tener que trabajar, de tener que autoabastecerse, ¿no? En muchos casos, aunque uno tenga el apoyo de los profesores a través de los recursos virtuales. Bien, vamos a ver. No sé si... ahí está. Ya les decía que la pandemia está ahí y por tanto no la podemos esquivar, ¿no? Hablemos de lo que hablemos, esto como ha revuelto todo también este tema de lo que es el aprendizaje. La metodología didáctica, hablaré en segundo lugar como elemento mediador del aprendizaje, en el fondo, donde hablamos de la situación en la que nos encontramos con respecto al aprendizaje, tiene mucho que ver con qué tipo de metodología o cómo la metodología que se aborde va a afectar a los procesos de aprendizaje y me centraré posteriormente, y eso será el núcleo de la conferencia, sobre el aprendizaje autónomo y qué elementos tiene y bajo qué condiciones básicas tenemos que atenderlo, ¿no? Bien, para quienes no estuvieran en la conferencia anterior y para quienes hubieran estado, eh, solo dos recordatorios de lo que habíamos dicho para reconectar un poco con el sentido de lo que en la primera conferencia de hace un par de semanas dijimos, ¿no? Quise insistir al hablar del enseñar, pero que ya ven que se repite igual para el aprender, en dos ideas que a mí me parecen fundamentales, ¿no? Que tanto enseñar, que es lo que hacemos los docentes, como estudiar y aprender, que es lo que hacen los estudiantes, son competencias que se aprenden. Y por tanto, igual que cuando hablaba del enseñar, decía a los profesores, claro, nos tenemos que preparar para un tipo de trabajo que es diferente al que estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? Igual hay que pensar en los estudiantes. El trabajo autónomo, en estas condiciones de trabajo autónomo que nos impone la pandemia, no era lo habitual. No es que estuviéramos acostumbrados a tener que trabajar tanto, diríamos, por nuestra cuenta y de una manera, diríamos, tan individual. Y por tanto, también esto requiere competencias, lo vamos a ir viendo, y requiere que esas competencias se aprendan. Por tanto, las escuelas harían bien, las escuelas y las universidades haríamos bien en aprovechar la pandemia, en sacar como conclusión de la pandemia que tanto profesores como estudiantes tenemos que prepararnos para estas situaciones anómalas,
sobrevenidas a las que tenemos que dar una respuesta que no puede seguir siendo la misma respuesta que dábamos en las condiciones normales, diríamos, del desempeño habitual de los docentes y de los estudiantes. Esa es el primer punto de partida. Y el segundo, lo repetía, quiero decir, lo decía también entonces y lo repito ahora, que tanto enseñar, que es lo que hacemos los docentes, como estudiar y aprender, que es lo que hacen los estudiantes, requiere de ciertas condiciones y recursos para poder ser hecho en buenas condiciones, ¿no? Y esto también es otra cuestión que tenemos que pensar, que las cosas no van a salir igual que salían en tiempos ordinarios y con clases presenciales, porque en este contexto, diríamos, las condiciones son diferentes y el resolverlas nos llevará un cierto tiempo, ¿no? Pero tomar constancia de esto siempre es muy importante a la hora de planificar, a la hora de saber qué tipo de actividades demandamos, a la hora de organizar un poco toda la coreografía diríamos, que vamos a utilizar para propiciar los buenos aprendizajes por parte de nuestros estudiantes. Bien, partiendo de aquí, uno tiene que pensar que cuando se hace una comunicación virtual, de cara a los aprendices por lo menos, hay toda una serie de factores que condicionan este proceso. Esto que decía antes, que la enseñanza se produce en un contexto, en este caso, en el caso de la pandemia, que afecta a todo el proceso, vemos que estas condiciones tienen muchas características y que van a hacer variar el contexto de los sujetos que participen en el aprendizaje de maneras muy diferentes, ¿no? Hay condiciones de tipo técnico. Bueno, ahora mismo el profesor Vicente Carrera no lo podemos ver. Quiero decir que es una circunstancia técnica que está limitando las posibilidades. Si esto pasa muy frecuentemente o en ciertos lugares no hay facilidades de accesibilidad, no se disponen recursos o no se tiene un buen dominio de esos recursos técnicos, esto, diríamos, se va a hacer más vulnerable, se va a hacer un poco, diríamos, menos eficaz en ese sentido, ¿no? Hay circunstancias de tipo personal también que afectan a este aprendizaje por vía virtual, ¿no? Poca disponibilidad a veces, pocas actitudes positivas para poder trabajar, la pereza o la desgana que sobreviene cuando uno está trabajando a solas y no tiene ese refuerzo presencial de los otros, del profesor, de las normas que rigen el desarrollo de una clase, etcétera. Se ha visto una tendencia muy creciente a la procrastinación, es decir, a dejar las cosas para más adelante. Esto ya lo haré, estoy en mi casa, muy cómodo a veces o muy incómodo otras, pero esto ya lo haré y lo dejo para otro momento. Y como tampoco tengo esa presión de la demanda que me la están, diríamos, haciendo vía presencial, pues esto también a las personas más débiles desde esa perspectiva de su motivación les va a afectar de una manera diferente, ¿no? Hay muchas variables contextuales que se han ido identificando, bueno, todas las conocíamos de siempre, ¿no? Si uno tiene que conciliar la vida familiar y el trabajo, los niños que andan rondando que tampoco pueden ir al colegio y que están en casa, y para el profesor que tiene que dar clase con ellos allí o con el ruido, con los trabajos de la vida familiar presentes o para quien tiene que estudiar y no tiene un espacio adecuado, etcétera. En fin, todo un conjunto de cuestiones, ya digo, de tipo técnico en unos casos, de tipo personal y actitudinal en otros, de tipo contextual en lo que significa el espacio en el que yo me estoy moviendo y las condiciones que tengo en ese espacio, ¿no? El propio hecho de esa diferenciación tan grande en cuanto al contexto en el que cada uno va a trabajar, ¿no? Ya lo decía también el otro día, lo que tienen las instituciones es que generan un contexto que es idéntico para todos los sujetos que están trabajando en ese momento.
en esa institución, ¿no? Y por tanto, bueno, pues esto hace que todos estén en condiciones bastante similares. Las aulas son las mismas para todos, los laboratorios, los materiales que se manejan, pero cuando uno está en su casa, todo esto varía, porque la casa de cada uno es un escenario que es un sistema muy diferente en el que está, ¿no? Los recursos económicos y los recursos culturales, ¿no? Claro, de pertenecer a una familia cuyos padres ya tienen unos estudios, están acostumbrados a esta cultura universitaria del aprendizaje, de las condiciones de aprendizaje, tienen libros en casa o tienen recursos para poder acudir a reunir la información frente a otros que son estudiantes de primera generación y por tanto sus padres no estudiaron, tampoco diríamos tienen esa capacidad de poder entender bien lo que significa estudiar, las exigencias que esto tiene y por tanto para ellos todo requiere una disponibilidad, ya que los tenemos en casa nuestros hijos, pues echamos manos de ellos para resolver las cuestiones que se van presentando, ¿no? Este dominio cultural de lo que significa las exigencias académicas, todo esto varía. Es solo para decir, las cosas son muy diferentes, quiero decir, no podemos seguir haciendo lo mismo o planteándonos las mismas cosas cuando el contexto en general ha variado tanto, cuando las condiciones bajo las que tenemos que resolver esto son tan diferentes, ¿no? Y esto es lo que la pandemia, ahora es la pandemia, pero puede ser cualquier otro tipo de circunstancia, una enfermedad, o la enfermedad de un familiar, o el tener que atender a otro tipo de circunstancias, ¿no? Lo que puede hacer que las condiciones de trabajo varíen. Y en estos casos la pregunta es, bueno, ¿y qué podemos hacer? Quiero decir, el aprendizaje ya sabemos que varía, ya sabemos que lo tenemos que hacer en condiciones diferentes a las que estamos acostumbrados, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos seguir el trabajo que estábamos desempeñando? Y ahí es donde aparecen los métodos. En el fondo, en el fondo de todo esto, la idea fundamental está en que, bueno, los estudiantes podrían aprender por su cuenta. La autoinstrucción teóricamente existe, pero bueno, no, dejémonos de utopías. Al final, el proceso de aprendizaje es un proceso mediado por los profesores. Y gracias a que lo podemos mediar, gracias a que, diríamos, podemos desarrollar de alguna manera estrategias que permitan que nuestros estudiantes vayan asimilando mejor las cosas que les vamos proponiendo, ¿no? Quizá me lo hayan oído los que ya nos hemos encontrado más veces en el IME, que, que tuve un rector, y lo cuento muchas veces, que venía a decir, este rector decía, es que la universidad no puede dar a un estudiante nada que el estudiante no sea capaz de conseguir por sí mismo. Es decir, la, en su mentalidad, en la mentalidad de este rector, que era un gran profesor de ciencias, la idea estaba, bueno, nosotros la universidad la montamos de manera tal que ofrezca recursos a los estudiantes, que puedan venir aquí y aprovecharse de los recursos que la universidad pone a su disposición. Si los usan, pues saldrán adelante y saldrán bien. Pero si no los usan, pues será un periodo de su vida que pasa por ellos sin tocarlos, sin modificarlos de una manera clara. Claro, esta es una visión que puede ser, que puede funcionar con los muy buenos estudiantes, pero con los estudiantes normales esto no funciona. Y por eso el papel de los profesores no es simplemente un papel, diríamos, secundario, es un papel importante y a pesar de que les hablaré del aprendizaje autónomo, esto no quita para entender que el trabajo de los profesores es un trabajo muy vinculado al aprendizaje de los estudiantes. Es decir, que en función de cómo esté organizada la institución a la que uno va y en la que uno estudia y el trabajo de los docentes que allí me van a atender, en función de eso yo aprenderé más o aprenderé menos.
También yo estudiante, soy una parte importante de ese aprendizaje. Mucho de lo que yo pueda hacer, de lo que yo pueda aprender, depende de mí, pero no todo, no todo. En ese sentido, últimamente vengo trabajando mucho con una metáfora, que es la metáfora de las coreografías didácticas, ¿no? Que es un concepto que me gusta mucho, no solamente porque proviene del mundo del arte, y el mundo del arte es muy seductor, eh, del arte y de la danza, ¿no? Es muy seductor, es como que te anima a poder hacer cosas vistosas, cosas que realmente elevan el espíritu, ¿no? Y fíjense lo que sucede en el mundo de la danza. Es decir, la idea de las metodologías y del impacto de las metodologías, las coreografías desde el punto de vista de la metáfora, es que para que un bailarín baile bien, hace falta una buena coreografía. La idea está, si un buen bailarín tiene que desarrollar su actividad, el baile, con una mala coreografía, con una coreografía mediocre, el tipo de danza que pueda hacer, el tipo de performance que pueda hacer este bailarín va a ser pobre, va a ser mediocre. Él es bueno, pero la coreografía no es tan buena y por tanto no le va a dejar sacar de sí todo lo mejor que tiene, ¿no? Y a la inversa, un danzarín mediocre con una buena coreografía hasta puede que resulte un buen espectáculo. Es decir, él va a intentar, va a esforzarse por a todo aquello que tiene apoyado en esa coreografía, va a poder hacer un buen espectáculo. En definitiva, fíjense si esto lo aplicamos a los estudiantes. Un buen estudiante con una mala coreografía didáctica, con una mala metodología, acabará ya no solamente desesperándose él mismo seguramente o acomodándose, lo que sería todavía peor, pero acabará con un resultado en el aprendizaje mediocre. Y en cambio, todos aquellos estudiantes que puede que no sean tan brillantes, pero a los que les acompañe, para los que montemos una coreografía interesante, adecuada, que potencie sus capacidades, bien adaptada a la materia que van a trabajar, a las experiencias que les permitiremos vivir, todo esto, pues es posible que logren buenos aprendizajes, que realmente estén en condiciones de sacar buen partido a la enseñanza. Esa acomodación entre lo que es, diríamos, el contexto, el ambiente de aprendizaje que se genera y el aprendizaje real logrado, es justamente la conexión que es importante desde el punto de vista de la didáctica. Este es el trabajo que tenemos que hacer los didactas. Cómo montar coreografías, cómo montar ambientes de aprendizaje que lleven a nuestros estudiantes, los que tenemos, no los estudiantes ideales que hemos podido pensar que tendríamos estudiantes, no, los que tenemos, con las características que tienen, cómo podemos montar un ambiente de aprendizaje que sea propicio para ellos, que les facilite hacer su mejor baile, es decir, sacar de sí lo más que puedan sacar del trabajo, diríamos, que les proponemos. Y esto es la metodología. Y toda metodología tiene 5 grandes apartados, 5 grandes elementos que configuran las metodologías, ¿no? Obviamente cada metodología diseñará cada uno de estos componentes de distinta manera. Esto es lo que hace variar a unas metodologías de otras. Pero toda metodología tiene que tomar decisiones en torno a a estos 5 aspectos. La organización de los espacios, los recursos, los tiempos y las rutinas. Da lo mismo en qué nivel educativo estemos, ¿eh? Da lo mismo. Siempre uno, dentro de la metodología, tiene que definir de qué manera se van a organizar esos espacios, cómo vamos a distribuir los recursos y qué tipo de recursos vamos a incorporar al trabajo de nuestros estudiantes, cómo se van a organizar los tiempos y qué tipo de rutinas o qué tipo de, diríamos, de secuencias vamos a plantearles. Primera cuestión, fíjense cómo
la pandemia ha alterado absolutamente esto en las metodologías convencionales. Desde luego nos ha cambiado los espacios, ya no tenemos los espacios disponibles, primero ya no son espacios reales, son espacios virtuales, e incluso el espacio donde yo voy a estar es mi propia casa o el ámbito donde yo vaya a trabajar, ¿no? Los recursos disponibles, pues de los recursos que la institución me podía ofrecer, desaparecen y ahora tengo que montar rápidamente otra disponibilidad de recursos que permita a mis estudiantes poder disponer de ellos, ¿no? Los tiempos, los estudiantes se han quejado bastante en este periodo, en este año que llevamos de enseñanza virtual en relación a los tiempos. Dice que los profesores no han calculado bien los tiempos que tienen ellos disponibles ahora para poder trabajar, y las rutinas que ya también ha habido que crearlas de nuevo, ¿no? Primera cosa, por tanto, de los métodos. La segunda es el modo de suministro de la información. ¿Cómo vamos a hacer llegar la información a nuestros estudiantes? El método de la lección magistral estaba claro. Yo voy a informar a mis estudiantes por mi propia boca, explicándoles la lección y transmitiéndoles mis explicaciones de las cosas. Si utilizo otro tipo de metodología, si es la metodología de clase invertida, bueno, pues entonces serán los propios estudiantes los que se van a leer de antemano el tema que se va a desarrollar, lo exponen primero, yo después voy clarificando y aclarando las dudas que se vayan trabajando. Es decir, cómo vamos a suministrar la información. Esto también ha cambiado mucho con la pandemia. Ya diríamos, uno tiene que utilizar materiales que les va a suministrar a través de la red, o tiene que buscar libros, diríamos, que permitan una homogeneidad del trabajo que se va a hacer. Depende también del método, como en ese método concreto esta distribución este suministro de la información y la explicación de esa información se va a llevar a cabo. Fíjense que con esto aludimos a dos de las competencias que decíamos que eran fundamentales en la enseñanza el otro día. La primera era la de planificación, la de organización, y la segunda era la de comunicación, ¿eh? En tercer lugar, tenemos la orientación y la gestión del estudio y las tareas de aprendizaje. ¿Qué tipo de orientaciones, qué tipo de consignas, cómo es que hemos planteado el trabajo que nuestros estudiantes tienen que realizar en sus casas, ¿no? También es otra de las competencias importantes que habíamos visto el otro día como sustancia, como esencia de lo que es la docencia. Cómo gestiono, cómo de alguna manera se organizan las tareas de aprendizaje. El desarrollo de las prácticas, las tareas prácticas, el tipo de actividad que se va a desarrollar, en algún caso puede que no existan en las prácticas, en los modelos muy teóricos, en los métodos muy teóricos, pero normalmente entendemos bien que para poder aprender uno tiene que hacer prácticas. ¿Y qué tipo de prácticas? Y no me refiero únicamente a las prácticas extrainstitucionales, es decir, cuando hay que salir a una escuela, a una empresa, a una institución a hacer las prácticas, sino el tipo de prácticas que para desarrollar esa comprensión de la información que yo he transmitido voy a proponer a mis estudiantes y cómo se van a realizar, ¿no? Si van a ser individuales, van a ser en grupo, van a ser con demandas a corto plazo, a medio plazo, tipo proyecto, etcétera, ¿no? Y finalmente las relaciones interpersonales. Todo esto, como pueden ver, ha cambiado absolutamente en el marco de la pandemia y por tanto hay una didáctica, diríamos, de periodos normales, y necesariamente hemos tenido que ir de alguna manera creando una didáctica. Los profesores, las instituciones han tenido que ir creando una didáctica que se acomode a las condiciones que impone la pandemia y a las situaciones que a lo largo de la pandemia se han tenido que ir resolviendo, ¿no? Pero de alguna manera estos 5 elementos son elementos fundamentales para que los profesores nos los planteemos. Es decir, cómo
he ido diseñando cada uno de estos aspectos en este periodo de pandemia. Es decir, qué tipo de ambiente de aprendizaje he, he logrado montar para que mis estudiantes puedan desarrollar las actividades que ellos tienen que desarrollar con el trabajo que yo les he planteado. Bien, y con esto vamos al aprendizaje autónomo. La característica principal de el tipo de aprendizaje que los estudiantes han tenido que desarrollar ha sido justamente esta del aprendizaje autónomo. Han tenido que ir trabajando por su cuenta, en su casa y en circunstancias, diríamos, que son muy características de lo que es el aprendizaje autónomo. El aprendizaje autónomo es una forma de aprendizaje en la que el estudiante asume una parte importante de la organización de su trabajo y la puede ajustar a su propio ritmo. No toda la enseñanza virtual implica aprendizaje autónomo, pero obviamente el aprendizaje autónomo, que también se puede dar en la enseñanza presencial y de hecho es una de las características fundamentales de muchos métodos de trabajo, además muy bien valorados, pero bueno, tiene uno no solamente el aprendizaje es autónomo en la medida en que puedo tomar decisiones, sino que en la toma de esas decisiones estoy solo. Con lo cual esa autonomía está preñada de soledad y está preñada de esa carencia de referentes y de apoyos inmediatos que yo pueda tener al respecto. Teóricamente así parecería muy bonita la cosa, es decir, es dotar de protagonismo a los estudiantes, pero en la práctica, claro, es bastante dramática, sobre todo si yo no cuento con algunos de los elementos que decíamos allí. Si recuerdan del día anterior, también cuando intentaba rescatar cuáles son los aspectos clave de una buena docencia y les presentaba las conclusiones de estudios hechos con los estudiantes decían que lo principal para ellos de una buena docencia era un ambiente de aprendizaje rico y con apoyos. Es decir, un buen ambiente de aprendizaje con apoyos, porque el apoyo para un estudiante, claro, la autonomía es algo que se va aprendiendo, ya lo decía, y ahora lo vamos a ver, que se va desarrollando a lo largo del tiempo. Y hay momentos en los que yo necesito que alguien me eche una mano porque o no entiendo algo o quizá la forma que tengo de abordarlo no es la adecuada. Definitiva, que me vendría muy bien ese apoyo que ellos reclamaban, ¿no? Pero al final se trata de eso, de qué tipo de decisiones va tomando un estudiante cuando tiene que hacer su trabajo en un contexto solitario, en un contexto, diríamos, en el cual las facilidades que le daba la presencialidad, el trabajar con estudiantes, con otros compañeros, el tener a los profesores cerca, pues no se produce, ¿no? Y aquí es donde aparece este dilema entre autonomía y dependencia. Claro, el eje entre autonomía y dependencia constituye, les digo ahí, un dilema fundamental, no solamente en la enseñanza, en todas las relaciones humanas, ¿no? Las personas nos movemos y vamos construyendo nuestra propia identidad y nuestra propia forma de ser y forma de actuar y desde luego nuestro aprendizaje en este dilema entre autonomía y dependencia, ¿no? Las relaciones humanas en sí mismas generan dependencia, porque en la medida en que son relaciones que te ayudan o relaciones, diríamos, en las que te vas apoyando, claro, o que te dan placer o que te dan seguridad, en esa misma medida te van generando la dependencia que tú vas, en la cual te vas moviendo, ¿no? Y claro, la educación muchas veces provoca grandes niveles de dependencia, ¿no? Y por eso les digo, los docentes, incluso los buenos docentes, generan mucha dependencia, generamos mucha dependencia, porque
Hay muchos estudiantes que se acostumbran a hacer las cosas cuando nosotros las mandamos y de la manera que nosotros las mandamos a hacer, a estudiar las cosas que nosotros, los contenidos que nosotros les ofrecemos. Es decir, están un poco pendientes de qué es lo que dice el profesor, qué es lo que el profesor nos manda, qué es cómo el profesor nos ayuda a poder desarrollar todo esto de manera tal que al final nos cuesta mucho salir de nuestro propio, de ese esquema que los profesores nos han planteado, ¿no? Por otro lado, las situaciones que generan ansiedad y estrés provocan bastante inseguridad y eso lleva también a la dependencia, sobre todo a esa necesidad de que alguien me diga qué tengo que hacer o que alguien me explique cómo tengo que hacer las cosas, ¿no? O a perderme ante la primera inconsistencia, la primera dificultad que se me plantea, ¿no? Y obviamente, figúrense lo que ha supuesto todo este, este periodo de pandemia tan largo que estamos viviendo y lo que posiblemente todavía nos quede por vivir, ¿no? Los currículos muy homogéneos, cuando todo el mundo está estudiando y haciendo lo mismo, burocratizan la enseñanza y homogeneizan, diríamos también, el proceso de aprendizaje. En la medida en que, como todos tenemos que hacer lo mismo, estas tareas ya nos vienen impuestas, tampoco podemos utilizar vericuetos o atajos o procesos creativos que nos lleven a posiciones o a objetivos diferentes de los que el propio currículo nos marca, y esto al final acaba sacrificando la autonomía a, a la adaptación al grupo y al sistema, ¿no? Y esto es así en cuanto a los contenidos que se trabaja, en cuanto a los temas que de alguna manera, a la forma de hacerlos, a la forma de presentar los resultados, en fin, es esa idea de irlo haciendo todo de manera que cumpla con los requisitos que me están imponiendo. Fíjense, y esto lo captamos enseguida de las escuelas, enseguida sacamos en limpio que las cosas funcionan así. No sé si se lo he contado alguna vez a alguno de ustedes. En una reunión que hicimos en Lisboa, contaba un padre portugués que tenía dos hijos. Eh, un hijo acababa de iniciar la escuela básica, la primaria, pues tenía 6 años y poco, 6 años cumplidos, que es cuando se inicia la primaria aquí, ¿no? Y que tenía otro hijo de 4 años, que todavía, 2 años menos, que todavía estaba haciendo educación infantil, preescolar. El niño pequeño, el de 4 años, era un loco de los dinosaurios, un loco de los dinosaurios. Y se compraba cuantas cosas veía, hacía que le comprara a su padre cuantas cosas veía de dinosaurios, él iba guardando fotografías, los tenía clasificados, sabía muchísimo de dinosaurios porque le gustaban mucho los dinosaurios. Un día, el hijo mayor, cuando venían de la escuela y cuando su hermano les seguía dando la lata con los dinosaurios, el hermano mayor, primer año de primaria, le preguntó a su padre: oye, papá, ¿cuándo se estudian los dinosaurios en la escuela? ¿Cuándo se trabajan los dinosaurios? ¿En qué año se estudian los dinosaurios? Y el padre se quedó pensativo diciéndole: pues chico, yo creo que no se estudian los dinosaurios en la escuela. Yo, por lo menos en mi tiempo, no estudiábamos los dinosaurios, ¿no? Le contó el padre. Y el niño, 6 años, se lo repito, primer año de escuela primaria, se quedó pensando y le dijo: oye, papá, pobre del Felipe, se llamaba Felipe, el pequeño, pobre del Felipe, ¿no? Está perdiendo el tiempo. Está con los dinosaurios que no le van a servir para nada en la escuela. Claro, ya había captado, insisto, 6 años, primero de primaria, primero de escuela básica, ya había captado que hay ciertas cosas que son importantes para la escuela y hay otras cosas que no son importantes para la escuela. Y que no importa si a mí me interesan o no me interesan, si a mí me gustan, si yo disfruto con ellas. Es decir, que lo que
a mí me puede apetecer, para lo que puedo ser bueno, lo que me puede gustar, es algo diferente de lo que la escuela me va a pedir, de la forma que me va a decir que tengo que hacer las cosas, de los objetivos que me va a proponer y sobre los que me va a evaluar, ¿no? Es decir, que estos currículos muy homogéneos, con poca flexibilidad, con poca alternativa para lo individual, al final acaban sacrificando la autonomía, efectivamente, ¿no? Las evaluaciones, por supuesto, si al final a mí me van a evaluar por lo que yo tengo que hacer, mi primera urgencia es saber qué es lo que quieren que haga y cómo tengo que hacerlo, ¿no? Son escasas las evaluaciones que valoran la diferencia o que valoran la creatividad en ese sentido y casi todas van buscando que yo dé el resultado correcto, que haya hecho la operación de la forma que estaba previsto o que repita las ideas y los conceptos tal como me los han enseñado, ¿no? En fin, al final la autonomía en el fondo es tomar decisiones y por tanto lo que importa si queremos formar estudiantes autónomos es que estén en condiciones de poder tomar decisiones, ¿m? De poder tomar decisiones. Y cuantos más relevantes sean esas decisiones, diríamos que, bueno, más autonomía hemos dotado a los estudiantes, ¿no? Yo recuerdo, he tenido he sido coordinador de los Erasmus que hacían estudiantes de Santiago, por lo menos de mi área de educación, etcétera, de psicología, en Italia, y también recibía a los estudiantes italianos que venían a trabajar con nosotros, ¿no? Eh, siempre me llamó mucho la atención cómo los italianos en eso eran mucho más autónomos que nosotros, ¿no? Nuestros estudiantes tienen muchas clases, tienen apuntes de cada profesor, los profesores, quiero decir, tenemos un papel bastante activo en el diseño del desarrollo del proceso que ellos han de seguir. Y en cambio a los italianos les queda mucho más libre el camino. Sus profesores les mandan leer 4 o 5 libros en función del tipo de nota que quieran sacar y ellos lo que tienen que hacer es leérselo, crearse una opinión y luego discutirla con su profesor, ¿no? Fíjense cómo es la cosa que yo tengo una hija que hizo psicología, igual que yo, pero que uno de los cursos lo hizo en Italia. Y en su curso había una materia que era sobre psicoanálisis. Mi hija no cree en el psicoanálisis, más bien lo detesta porque cree que es una engañifla y porque no sé qué. Pero la tipa se leyó los libros que su profesora le mandó leer y fue a hacer el examen, que era una discusión con su profesor. La profesora le hizo sus preguntas y mi hija, que es de las que no se callan, le dijo que no, que bueno, que para ella el psicoanálisis era patatín y era patatán, que ella no creía en el psicoanálisis, que le parecía todo una, una comedura de coco mental y no sé qué. Pero, en fin, fueron discutiendo y la profesora vio que efectivamente ella había cumplido los requisitos del curso, sabía muy bien lo que estaba diciendo, se había leído los libros, lo había entendido muy bien, tenía su propia opinión que era muy contraria a la de la propia profesora, pero eso no fue inconveniente para que le diera sobresaliente en la materia, ¿no? Ella había hecho el trabajo que tenía que hacer y efectivamente lo había hecho bien, lo había entendido bien, no estaba de acuerdo, pero esto era su libertad y por tanto esto ella no lo podía valorar en ese sentido, ¿no? Bien, y los estudiantes italianos, ya digo, que venían a las clases y que acudían incluso a la mía, me decían, mire, a mí me agobia un poco la forma que tienen ustedes de enseñar, porque son muy directivos, los estudiantes están muy pendientes de lo que ustedes dicen, de la forma que plantean las cosas, de las tareas que les mandan a hacer, etcétera, ¿no? Y ellos eran mucho más independientes, iban mucho más haciendo su vida, ¿no? Esta es un poco, claro, es muy bueno si los estudiantes no se desmandan, pero claro, ya digo, implica un tipo de metodología particular que les habrá venido muy bien a los estudiantes que han tenido que trabajar en su casa. Porque en el fondo, fíjense en este gráfico, en el fondo, la formación universitaria
La formación en general, en cada nivel educativo, en cada etapa educativa, con los límites y con los condicionantes que esa etapa tiene, ¿no? Pero nuestra idea de principio tendría que ser eh, que los estudiantes fueran progresivamente haciéndose cada vez más autónomos, menos necesarios de nuestra participación como profesores, de manera tal que al acabar la universidad, al acabar su formación, estuvieran ya en condiciones de poder iniciar su propio proceso de formación permanente, autodirigido y autorregulado. Es decir, en realidad nuestro objetivo debería ser irles liberando de nosotros mismos, hacerles cada vez más autónomos en su trabajo, porque claro, cuando ya se titulen, cuando se gradúen, ellos van a tener que ejercer una profesión o van a tener que hacer determinado tipo de cosas tomando sus propias decisiones. Pero como para eso hay que formarse, la vida universitaria debiera ser así, como les señalo en ese gráfico, ¿no? A medida que van avanzando los cursos, la participación y control del docente va disminuyendo y la participación y control del estudiante va aumentando. Hasta que al final ya ellos son capaces de poder hacer, saben dónde documentarse, saben cómo estudiar, saben cómo organizar sus propios trabajos, cómo hacer sus propias investigaciones. Y de hecho, este es el modelo que se desarrolla en muchas universidades europeas y supongo que americanas, es decir, uno va entrando a través de sistemas de participación y control del docente mucho más amplio, con clases presenciales mucho más directivas, con trabajos que van haciendo, pero poco a poco los estudiantes van dejando de asistir a clases y van participando en trabajos de laboratorio, en grupos de investigación, en sistemas, diríamos, en donde ya se les encomienda a ellos que busquen información, que trabajen sobre los temas, que participen en proyectos, que hagan ese tipo de trabajo que de alguna manera se pretende, diríamos, como formación en ellos mismos, ¿no? Pues esta es un poco la idea. ¿Qué es lo que pasa? Que no funciona bien, quiero decir, que no lo estamos haciendo. Aquí, si nosotros entráramos en una clase de primer año, pues podríamos ver que el nivel de la línea se encuentra en una determinada posición y si entramos en una clase de cuarto año de quinto o de quinto año, pues encontraríamos más o menos lo mismo, es decir, el mismo sistema metodológico en lo que se refiere a la autonomía de los estudiantes. Y esto es lo que no debería hacerse. Bueno, al final, el aprendizaje autónomo lo que provoca es cambios importantes. Como metodología, requiere un tipo de planificación particular donde haya momentos de toma de decisiones por parte de los estudiantes, donde ofrezcamos alternativas para poder seguir en el trabajo. Unos pueden optar por unas, otros pueden optar por otras, y en el fondo es su propia responsabilidad. Uno tiene que responsabilizarse del propio tiempo, el tiempo de trabajo, pues quizá requiera un poco más, porque claro, es más cómodo para los estudiantes y también para los profesores que yo les dé la información en lugar de pedirles que la busquen ellos. Pero si yo les ofrezco toda la información que van a tener que manejar, ellos no aprenderán nunca a buscar información, porque ese problema ya se lo he resuelto yo. Y si yo les digo cuál va a ser el esquema de su trabajo, ellos tampoco aprenderán nunca a organizar un trabajo y a saber cómo, diríamos, qué tipo de estructura tienen que hacer a un informe, tienen que hacer, darle a un trabajo, etcétera, ¿no? Es decir, los tiempos tienen que manejarse de manera diferente cuando estamos trabajando en aprendizaje autónomo. Y ya les decía que una de las quejas que ha habido por parte de los estudiantes en este periodo de pandemia ha sido justamente eso, que el cálculo de los tiempos por parte de los profesores no había sido correcto, que ellos necesitaban más tiempo ya que estaban trabajando a solas, que estaban trabajando en condiciones menos favorables, necesitaban más tiempo para poderlo desarrollar, ¿no? Los materiales, pues acontece lo mismo. Si yo les estoy dando los mismos materiales que les daba
cuando tenía una enseñanza presencial, no estoy cumpliendo bien, porque ellos lo van a tener que entender de otra manera, tienen que ser materiales, diríamos, más comentados, seguramente menos complejos, y si son complejos, hacer sesiones virtuales para poderlos aclarar, etcétera. El tema de los apoyos. Igualmente, los estudiantes tienen que acostumbrarse a trabajar, a apoyarse mutuamente, a trabajar en agrupaciones diferentes, vía redes o vía algún otro tipo de trabajo. Y finalmente la evaluación. La evaluación ha sido el gran problema que por lo menos en mi universidad hemos tenido, porque los profesores no estaban demasiado contentos con el tema de la evaluación cuando se hace virtualmente, ¿no? Por el tema de la seguridad, por el tema de que no hubiera, diríamos, aportaciones no deseadas del desarrollo de las actividades de evaluación. Y por eso también hemos tenido que cambiar la evaluación, y ha sido una evaluación ya mucho más no dependiente de un examen, sino dependiente de actividades que se van haciendo a lo largo del curso, lo cual para algunos profesores ha sido un drama, porque ellos estaban muy acostumbrados al trabajo sobre los exámenes, ¿no? Bien, ¿qué condiciones requiere el aprendizaje autónomo? Para que podamos hacer un aprendizaje autónomo, ¿qué tipo de cosas se requiere? En primer lugar, un sistema intenso de tutoría. Si los alumnos están solos, están trabajando solos o están trabajando con el apoyo de sus compañeros, necesitan una supervisión por parte nuestra para poder, para poder saber si van por el buen camino o no van por el buen camino, ¿no? No es que esto lo tuviéramos mucho más claro en clases masivas, con 100 estudiantes en clase, porque tampoco sabríamos muy bien cómo va cada uno, si lo va entendiendo o no lo va entendiendo, pero en el sistema de aprendizaje autónomo los sistemas de tutoría tienen que ser muy reforzados, porque efectivamente la soledad es un hándicap importante a la hora de ir avanzando en el aprendizaje, ¿no? Exige un mayor esfuerzo de preparación que las lecciones. Esto es lo que están diciendo todo el profesorado en general, ¿no? Eh, preparar hacer un buen diseño, preparar una buena coreografía virtual está siendo más complicado de lo que normalmente venía siendo las clases presenciales. Si no es por otra cosa, solo porque para las clases presenciales ya estábamos muy acostumbrados, ya teníamos unas ciertas rutinas que dominábamos con mucha claridad y mucha solvencia, sin mucha preocupación, y ahora con todo el tejemaneje de las circunstancias técnicas, de todo diríamos, el entorno virtual que plantea sus propias condiciones, la preparación está exigiendo mucho más, pero efectivamente uno tiene que hacer esa fase de preparación de una manera muy constante y revisándola constantemente para poder irla ajustando a las necesidades que se van planteando, ¿no? Exige una preparación del alumnado también, ya lo decía antes, era uno de los principios de los que ha partido la conferencia, ¿no? Que esto es una competencia que uno tiene que aprender. Pero el dominio fundamental para los estudiantes, que en este momento ya no es un problema tan grave como pudo ser en otras épocas, ¿no? Que es el dominio de la informática, el dominio de las tecnologías. Para muchos de nuestros estudiantes esto pues, lo tienen muy dominado, ¿no? Son nativos digitales, pero para otros todavía les cuesta, quizá por sus propias condiciones, y ya decía antes, porque la propia cultura en la que están insertos puede ser una cultura rural, una cultura en la que no ha entrado tanto este mundo de las redes y el mundo de las tecnologías, ¿no? Y hay competencias de tipo cognitivo que son muy importantes para poder realizar el trabajo y que no sea un trabajo que disminuya diríamos, la calidad del aprendizaje, ¿no? Por malas interpretaciones a veces, por desconocimiento de los estudiantes de sus propios procesos de aprendizaje, ¿no? Es decir, que uno tiene que saber que lo importante es entender, ¿no? Lo importante no es aprenderse de memoria las cosas o aprenderse, diríamos, de manera tal que yo las pueda repetir.
en el próximo examen, sino que esa capacidad que digo ahí, esas habilidades transferibles a cualquier situación, uno tiene que manejarlas. Estas son las competencias académicas a las que ya me referiré después también, ¿no? Es decir, uno tiene que saber cómo consultar las fuentes, no quedarse en la Wikipedia. La Wikipedia es importante porque da informaciones válidas, pero uno tiene que saber en su propia materia, en su propia área científica, cuáles son las bases de datos a las que tiene que acudir, ¿no? Cómo puede gestionar esa información, cómo debe redactar, qué tipo de, diríamos, de conclusiones o cómo hacer la lógica, diríamos, de un proceso de redacción adecuado, de escritura académica adecuada, ¿no? Es decir, todas esas competencias académicas, que no es que las enseñemos muy bien en la academia, pero que para mí, si una conclusión tenemos que sacar de esta pandemia, es que los programas de formación de profesores, de profesorado, del propio profesorado que establezcan las universidades, y los programas de formación de los estudiantes que no existen, pero que deberíamos incorporarlos, tienen que prepararnos para poder asumir en un contexto de aprendizaje autónomo estas competencias, para saberlas aplicar, para tener un dominio del entorno, del ambiente de aprendizaje en el cual me voy a tener que desenvolver, ¿no? Lo hacen muy bien los americanos. Ellos entendieron, por un razonamiento que no tiene que ver con la pandemia, en su caso era porque las clases se les habían ido haciendo masivas cada vez más en las universidades, sobre todo en las universidades públicas. Entonces, ¿qué hacen? A sabiendas de que los profesores no van a poder atender individualmente a cada estudiante, que sería lo ideal, pero como esto no va a poder suceder, porque son muchos en la clase, entonces lo que hacen es utilizar los primeros semestres para incluir talleres y seminarios que preparen a los estudiantes para el aprendizaje autónomo. Es decir, talleres y oficinas y trabajo que permitan desarrollar estas competencias académicas que luego les van a servir a los estudiantes para cualquier otro tipo de curso, para cualquier otro tipo de momento en el que ellos van a estar trabajando, ¿no? Bien, requiere de una actitud de los profesores y de los estudiantes. Ya lo vamos a ver también después, porque esto en realidad exige un esfuerzo, exige una implicación real en el trabajo, etcétera. Y requiere infraestructuras tecnológicas y didácticas. Esto es lo que también nos ha golpeado mucho en la universidad, sobre todo porque las plataformas ha habido que adaptarlas, porque nos hemos encontrado con que no a todos los lugares llega Internet en buenas condiciones, porque hay que habilitar, diríamos, recursos tecnológicos para poder desarrollarse, ¿no? Y como se ha querido hacer aquí clases espejo, es decir, clases donde una parte de los estudiantes están presenciales y el resto la recibe virtualmente, entonces hay que montar pantallas para que se vea, para que se pueda ver el encerado y el profesor pueda ver el encerado. Es decir, que las infraestructuras tecnológicas, como pasa a veces en las catástrofes o en las guerras, pues han ido mejorando porque a la fuerza ahorcan, quiero decir, la necesidad se ha hecho de la necesidad virtud, y por tanto hemos ido mejorando todo ese tipo de trabajos, ¿no? ¿Qué competencias tiene que tener un estudiante? ¿Cómo tenemos que pensar la, el trabajo de los estudiantes de manera que el aprendizaje autónomo sea posible para ellos, ¿no? Pues bueno, tienen que tener capacidad de iniciativa, capacidad de implicarse sobre todo, ¿no? Capacidad de ir, es decir, no estar como sujetos pasivos de la pandemia o del aprendizaje a solas, sino como sujetos activos de ese aprendizaje a solas. Que yo, diríamos, me siento su dueño, su gestor. Yo soy, ven, desde el punto de vista de las coreografías, hay que insistir mucho a los estudiantes que no solamente, que desde luego son danzarines, porque tienen que hacer la danza y tienen que llegar al espectáculo final de su aprendizaje, pero también son coreógrafos, porque también tienen que tomar decisiones
sobre el tipo de contexto, de ambiente de aprendizaje en el que van a trabajar, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, o ya me voy pasando. Tienen Está que bien, adelante. saber configurar un plan de trabajo realista. Es decir, que también, dadas sus circunstancias, no todos están en las mismas circunstancias, no todos los estudiantes van a tener que hacer su propio plan de trabajo y, por tanto, bueno, de alguna manera tienen que ser capaces de ver cómo se van a organizar para poder desarrollar el trabajo que van a hacer, ¿no? Este realismo con respecto a lo que son sus propias condiciones, realismo que además es más eficaz cuando el estudiante conoce bien cuál es su propio proceso de aprendizaje, es decir, cómo suele estudiar él, cómo suele hacer en aquellos casos en que le va bien, es decir, esa visión metacognitiva de qué es lo que yo, cómo suelo aprender, es decir, qué tipo de estrategia de aprendizaje me va bien, de manera, pues si ha de ser por la mañana más descansado o me gusta más oyendo una cierta música o estando en un determinado lugar, organizándome de una determinada manera en ese sentido, ¿no? Manejarse con fuentes de información, seguramente esto es la principal competencia que un estudiante tiene que tener, cómo saber manejarse con las fuentes de información y cómo enriquecer. Y cuanto más alto en la carrera está este estudiante, más importante para él es, ¿no? El tema de la comprensión de informaciones y textos y la capacidad de escribirlos, todo lo que se trabaja ahora como escritura académica, cómo saber hacer un resumen, cómo saber hacer un esquema, cómo todo esto que resulta fundamental para poder desempeñarse bien. Pero esto, ya digo, tan importante es para la enseñanza presencial como lo es para la enseñanza virtual, ¿no? El saber cómo plantear y resolver problemas y cómo darle la vuelta a los problemas y cómo enfrentarse a ellos sin que el primer fracaso o la primera inseguridad me bloquee y no sepa ya por dónde seguir, ¿no? La voluntad por conocer cosas nuevas y profundizar en ellas, la capacidad de transferir y extrapolar y aplicar conocimientos a situaciones nuevas, y la capacidad de reflexionar sobre el propio trabajo y cómo evaluarlo, ¿no? En fin, un conjunto que no es novedoso, porque ya digo, esto sirve igual para la enseñanza presencial que para la no presencial. Lo que nos teníamos que plantear es si lo estamos desarrollando bien para la enseñanza presencial, porque muchas veces las dificultades de nuestros estudiantes no son dificultades intelectuales, son dificultades de tipo ejecutivo, de tipo estratégico, de cómo diríamos, establecer la logística del proceso de aprendizaje, ¿no? En el que tienen que implicarse. Bueno, pues sean estas o nos fijemos en otras, para mí lo importante de todo esto es sacar en conclusión que son cuestiones, que son competencias que se pueden aprender, que se pueden aprender. Lo que no podemos hacer es darlas por hechas. Es decir, pensar que nuestros estudiantes ya las poseen y que por tanto que tampoco es nuestro trabajo, porque si yo enseño matemáticas o si yo enseño biología o si yo enseño lo que enseñe, ese es mi trabajo y no enseñarles a hacer estas cosas que ya tendrían que traerlas de la secundaria o de etapas anteriores. Pues no, muchos de ellos no las traen. Y cuando están con otros aún van salvando. Mira, a veces el hecho de tener a otros estudiantes cerca te ayuda mucho, pero si tú tienes que trabajar solo, si no, vas a tener esa compañía, ese acompañamiento, esa capacidad, diríamos, de hacer un proceso coral y servirte, beneficiarte del apoyo de los demás, lo mejor es que esto se organice de manera tal que lo podamos ir desarrollando y trabajando con los estudiantes desde que entran en la universidad, ¿no? Y también hay algunos requisitos previos que seguramente es importante tomar en consideración para que el aprendizaje autónomo funcione. El motivar a los estudiantes. El otro día ya decía también que una de las características de la buena enseñanza es transmitirles expectativas altas. Y esto
que también es importante en la enseñanza presencial, yo creo que es muy importante para los estudiantes cuando van a tener que trabajar a solas, ¿no? Es decir, motivarlos y plantearles actividades que realmente resulten desafiantes para ellos, que les exijan un esfuerzo, que les planteen, diríamos, un desafío intelectual, ¿no? Es muy importante que los profesores hayamos hecho una planificación interesante y una planificación bien hecha, donde se vayan resolviendo todas esas cuestiones que he ido mencionando que son relevantes para el aprendizaje autónomo, ¿no? El nivel de precisión con que el plan lo hayamos diseñado, pues dependerá del tipo de cosa, del tipo de programa que intentemos hacer, ¿no? Puede ser un programa totalmente hecho por los profesores, un guión muy nuestro, o puede ser un programa que negociemos con ellos, que lo tratemos de ver, de qué manera nos vamos a organizar, de cómo lo vamos a resolver, ¿no? Pero salvo cuando se pretenda eso, negociarlo, el profesor ha de tener que tenerlo muy pensado, qué es cómo va a trabajar, ¿no? Definir con claridad las condiciones del curso y los niveles de exigencia. Esto es importante porque uno tiene que tener claridad, tiene que saber, la mayor parte de nuestros estudiantes son muy estratégicos, en el sentido de decir, bueno, su objetivo no es exactamente aprender, su objetivo es tener buenas calificaciones. Si eso supone que, claro, el papel nuestro es que el tener buenas calificaciones signifique que han aprendido mucho y que han aprendido bien, ¿no? Pero si no, lo de ellos va a ser el saber de qué les vamos a examinar, en qué hemos situado el objetivo, qué nivel de logro les estamos exigiendo para poder organizar sus propios esfuerzos y sus propios recursos, orientarlos a eso y no desperdigarse en cuestiones que pueden ser interesantes pero no van a ser valoradas al final, ¿no? Reforzar los sistemas de tutoría, ya decía, bueno, el tema de las guías docentes, que yo lo he trabajado mucho y que de alguna manera a mí me parece fundamental. Aquí se había empezado a trabajar mucho el tema de las guías en las universidades cuando llegó Bolonia, porque era una forma de... lo mismo que ha sucedido ahora con Bolonia, para nosotros lo que sucedió es que el número de clases magistrales, el número de clases directivas se reducía muchísimo, aumentaban el número de clases interactivas, número de clases de actuar, diríamos, por parte de los estudiantes, y por tanto esa pérdida de tiempo informativo de los profesores hacía que se resintieran mucho los programas, ¿no? Y una forma de poderlo resolver y de hacer un sistema de tutoría más fuerte para los estudiantes fue las guías docentes, ¿no? Se trabajó mucho sobre esto. Yo me paseé por casi todas las universidades españolas y algunas internacionales con un proyecto de guías que teníamos diseñado, y muchos miles de profesores hicieron su guía docente, ¿no? Y luego fue decayendo y ya no se pidió más y ya... Yo pienso que de haber tenido las guías, el problema de la pandemia hubiera sido la mitad, la mitad. Es decir, ningún estudiante estaría sin saber qué tenía que hacer, porque la guía le informaba de todo esto y hacía sugerencias suficientes. La guía no tiene por qué ser muy guiadora, puede ser una guía más abierta. Hay guías de primer año y hay guías de último año de las carreras con características de apoyos muy diferentes y con exigencias de autonomía también muy diferentes, ¿no? Pero son muy importantes las guías. Y especificar el sistema de evaluación y, en sus casos, los productos a desarrollar, lo mismo que decía antes, del nivel de logro y de las exigencias que les planteemos. En resumen, y ya para ir concluyendo, tres condiciones hay para hacer un buen aprendizaje autónomo. Tres: saber, saber hacer
y querer. Esto es como volver a la Biblia, pero en definitiva son cuestiones importantes que resumen un poco lo que les he querido decir, ¿no? Saber sobre qué. Pues saber sobre sí mismos. Los estudiantes, cuando van a trabajar a solas, es decir, el aprendizaje autónomo funciona cuando el estilo de aprendizaje de un estudiante es bien conocido por él mismo y el estudiante está en condiciones de regular su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Supone esa madurez progresiva que los estudiantes van alcanzando a lo largo de la carrera, ¿no? Y por tanto, como se conocen bastante bien, mejor cuanto más adelante, obviamente, pero como se conocen lo suficiente, están en condiciones de poder organizar su proceso de aprendizaje. Deben saber también sobre aprendizaje, sobre cómo se aprende, qué tipo de cuestiones son importantes en el aprendizaje, cómo separar el grano de la paja en las cosas que yo estoy leyendo, cómo hacer un buen esquema, cómo hacer, es decir, todas esas cosas que de alguna manera permiten esto, que de alguna manera permiten saber, diríamos, qué es lo que se me pide en el aprendizaje, ¿no? Y sobre eso, pues yo tengo que saber, cuanto más enterado esté, fíjense que parece un poco absurdo, pero para muchos estudiantes el objetivo es repetir lo que sus profesores les han dicho o repetir lo que han leído en un libro. Pero claro, esto de repetir, se quedan un poco pasmados y te miran así con ojos de incomodidad y de inseguridad cuando les dices, oiga, yo no voy a valorar positivamente que usted me repita literalmente lo que yo le he dicho en clase. Para mí esto no solamente no es un mérito, es un demérito. Y entonces se quedan como pasmados, como si no entendieran en definitiva, qué demonios estamos queriendo hacer con ellos, ¿no? Pues esto, ¿qué es el aprendizaje y qué cosas son importantes en el aprendizaje y cómo yo puedo ir manejándome con los conceptos y con las distintas cosas que yo voy trabajando, ¿no? Y saber sobre el proceso en el que participan. Yo creo que la información sobre cuáles son los objetivos, qué es lo que pretendemos en este curso, en qué estamos trabajando, cuál es la dinámica del proyecto en el que de formación en el que ellos están metidos, todo ese tipo de cosas, es un saber que, que significa que yo, diríamos, soy consciente del contexto en el que estoy y sé ver cómo me estoy moviendo dentro de ese contexto, ¿no? Segundo gran campo, diríamos, de condiciones tiene que ver con el saber hacer. Y ya hemos ido mencionando algunas cosas, las competencias académicas, estas que me ayudan a poder ir resolviendo las demandas académicas, ¿no? Lectura significativa, la capacidad de escribir, la capacidad de documentarme, el llegar a las fuentes básicas, el saber cómo tomar una nota, cómo hacer un resumen. Es decir, todo esto que de alguna manera el trabajar en grupo, el manejo básico de la informática, todo esto son competencias que hoy día sin ellas no estamos en condiciones de poder manejarnos bien en la vida universitaria, ¿no? Estrategias personales. Luego uno, claro, uno tiene que tener sus propias rutinas, tiene que saber cómo cuál es su estrategia, cuál es su propio estilo de hacer las cosas y de trabajar. Unos ponen papelitos en las hojas, otros subrayan, otros incluso subrayan en libros que no son suyos, que es lo malo, otros, diríamos, hacen un esquema o van trabajando con esquemas, otros, es decir, cada uno tiene que tener algún tipo de estrategia que le permita ir, diríamos, avanzando, ir haciendo las cosas de una manera que le resulte fácil, porque una vez que ya domina su propia estrategia, ya todo sale un poco mejor, ¿no? Y muy importante la autoevaluación. Como, bueno, esto también lo tiene que montar el profesor a través de la coreografía que les proponga, pero la autoevaluación es muy importante para ir chequeando progresivamente si uno va avanzando en el buen camino o no va avanzando en el buen camino, ¿no? Yo
En mi época de profesor en la Universidad de Educación a Distancia Española, en la UNED, pasé allí 4 años al principio de mi carrera como docente. Y claro, yo siempre me quedaba muy angustiado porque yo veía que había estudiantes que se habían perdido en el primer capítulo del libro, de los libros de texto, de las guías, quiero decir, de los libros que ellos tenían que trabajar. Y desde ahí ya no habían sido capaces de, no sé, se sentían incapaces, algunos dejaban la materia, otros avanzaban con los faroles apagados, pero sin saber muy bien ni a dónde iban, ni qué estaban haciendo, ni si lo que estaban haciendo salía bien o no salía bien. En fin, por esto que la autoevaluación es un sistema importante en el aprendizaje autónomo, porque me permite ir viendo, percibiendo en qué cosas me siento fuerte, en qué cosas me siento más débil y qué tipo de cuestiones voy sacando adelante con facilidad, ¿no? Y finalmente el querer, claro. El aprendizaje autónomo pone a prueba a los estudiantes, ¿no? Pone a prueba. Ya no se trata de ir a una clase y estar allá de cuerpo presente, pensando en lo tuyo, con el celular o haciendo otras cosas y cumpliendo con esto, claro. Eh, el estar a solas te exige una cierta disciplina, un cierto rigor y capacidad de persistencia en el trabajo, ¿no? Exige de esfuerzo, no cabe duda. También exige la enseñanza presencial y el aprendizaje en contextos presenciales, también exige esfuerzo y motivación, pero bueno, estás con otros compañeros, siempre hay gente más motivada que tú que te arrastra, también siempre hay gente menos motivada que tú que te arrastra por el mal camino, pero bueno, siempre suele haber también compañeros que te ayudan a poderte centrar un poco más, ¿no? Y eso, como lo pierdes, ya todo depende mucho más de ti. Es un poco la cuestión de qué tipo de capacidad tengo para poder diríamos, resistir la constancia que esto conlleva, ¿no? Y está el tema de la resiliencia, ¿no? Hay, la juventud de ahora, hablar de la juventud es siempre un error, ¿no? Porque los jóvenes son muy diferentes, pero a veces parece como que, que muchos jóvenes de hoy son menos resistentes a la frustración de lo que podíamos serlo en otras épocas, ¿no? Ya está el viejo hablando de los buenos tiempos pasados. Pero lo que está claro es que los estudiantes, igual que los profesores, van a pasar necesariamente por periodos malos, por periodos de decaimiento y depresivos, porque no les sale algo, porque han tenido un suspenso, porque diríamos el examen no les ha salido bien, porque no logran concentrarse, y entonces o bien ahí renuncian y se deprimen y dejan correr las cosas, o bien echan mano de esa capacidad de resiliencia que digo que debemos tener. Ya se dice de los profesores también eso, que todo profesor va a pasar por etapas depresivas y que el que sobreviva bien como docente va a depender de su capacidad de resiliencia, pero pasa exactamente lo mismo con los estudiantes, es decir, van a necesitar echar mano de esa energía que tienen que ir acumulando a través de otro tipo de procedimientos para poder resolver esto, ¿no? Y los profesores también tenemos que ir buscando oportunidades, utilizando el feedback positivo, no sé, el dar ánimos, el comunicar lo bien que van determinado tipo de cosas, lo bien que van haciendo ciertas cosas, de manera tal que también de ahí vayan sacando energías y vayan acumulando fuerza para cuando las fuerzas les fallen y cuando necesiten realmente de poder reestructurar su estado anímico y su humor, ¿no? En fin, hasta aquí hemos llegado. Miren, les ofrezco un libros sobre el aprendizaje autónomo para que lo puedan, si les apetece profundizar más en este tipo de cosas, lo puedan
comprar o lo tengan en la biblioteca. Es un libro de Joan Rué, de un compañero de la Universidad Autónoma de Barcelona, sobre el aprendizaje autónomo en la educación superior. Y también les ofrezco este libro sobre planificación de la docencia en la universidad, que es donde se trata el tema de las guías docentes al que aludía antes, y que ahí van a encontrar muchos ejemplos de guías y mucha orientación si se animan a hacer la guía para sus estudiantes, de manera que les puedan ayudar a cómo, diríamos, ir saliendo airosos de estas calamidades que ahora tenemos con la pandemia, o de otras que pudieran venir. Es decir, tener una guía, contar con una guía docente, resulta un aspecto fantástico para los estudiantes. Y por mi parte nada más, muchas gracias y quedo a su Gracias, doctor disposición. Miguel. Un aplauso a usted, parte de todos los presentes en este webinar. Y pues hay 3 preguntas iniciales que tienen que ver justamente con estos 2 libros que usted nos ha presentado. Una que dice, además de este libro sobre aprendizaje autónomo, ¿algún otro que usted podría recomendar, que usted conoce, sobre todo para un aprendizaje autónomo de niveles que no sean tan universitarios? Y el segundo tiene que ver con eso de las guías. Si podría usted decir alguna característica, 2 o 3, que fueran como elementales, hasta que llegue el libro a manos de los que están preguntando, para que les pueda ir orientando en cómo tener en cuenta las guías. Serían las 2 primeras preguntas. Enseguida le presento alguna más que está llegando. Perfecto. Pues en cuanto a los libros, bueno, aparte de esos, hay muchos libros sobre aprendizaje autónomo en este momento, ¿no? Hay uno muy clásico de Aebli, como suena, A-E-B-L-I, Aebli, que se titula Factores de la enseñanza que favorecen el aprendizaje autónomo. Factores de la enseñanza que favorecen el aprendizaje autónomo. Está en la editorial Narcea de Madrid. Hay otro libro que es muy clásico también en España, que es de Rico y Francés, 2 autores, Rico y Francés, que se titula El trabajo autónomo, su organización y programación. El trabajo autónomo, su organización y programación. Y está en la editorial Escuela Española de Madrid también. Y luego hay más. Estoy seguro que si miran en internet van a encontrar, y no solamente libros, sino también textos disponibles para que ustedes puedan trabajar sobre eso. Con respecto a las guías, pues la guía es como una especie de programa o de programación. Primero, la guía es un documento para los estudiantes, un documento que hacemos los profesores para nuestros estudiantes. Puede ser una guía de un profesor individual o una guía de un grupo de profesores que están trabajando en una determinada área. Y es un documento que se hace para los estudiantes, para que les sirva de libro de cabecera que puedan tener a medida que van estudiando. Y la guía, pues esto es como una explicación, es como un diálogo que el profesor desarrolla con sus estudiantes. Les dice cuál es la materia, qué es lo que van a trabajar en la materia, qué relación tiene esa materia con el resto de materias del currículo, y por tanto les ayuda a entender qué parte de su perfil profesional van a trabajar en la materia, es decir, los estimula, los moviliza para entender lo importante que es esa materia en el plan de estudios, y luego les señala qué metodología van a utilizar y qué evaluación va a hacer. Y luego se va tema por tema del programa, señalando los aspectos importantes, la importancia de ese tema, qué relación tiene ese tema con el resto de los temas del programa,
qué dificultades suelen presentarse en ese tema y les ayuda a poderlas afrontar de una manera determinada, dónde pueden encontrar información al respecto. Ya digo, uno puede dar los materiales allá, la información, o puede sugerirles dónde buscarlos y cómo buscarlos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿qué tipo de características tiene cada uno de los temas para que cuando vayan a trabajarlo encuentren, diríamos, es decir, lo que les decía antes, nunca uno está perdido, porque no es que le resuelvan todos los problemas, pero le sugieren cómo los podría resolver el propio estudiante, ¿no? Y por tanto, además ahí, como decía el otro día, también se identifican temas más importantes y temas, diríamos, no tan importantes, aspectos dentro de cada tema que son fundamentales y otros aspectos que pudieran quedar un poco en segundo lugar, ¿no? En fin, es ese diálogo, es pensar la materia que uno va a hacer o el trabajo que uno va a hacer sentado el profesor en el pupitre de un estudiante. Si yo fuera un estudiante, ¿qué me aconsejaría a mí mismo o cómo me explicaría a mí mismo el trabajo que pretendemos hacer en la materia, ¿no? Y la verdad, de esas miles de guías que tuve la oportunidad de provocar y luego de verlas, había cosas magníficas, magníficas. Hay profesores que se esfuerzan, que son originales, que lo plantean de una manera fantástica, ¿no? También hay otros que lo burocratizan todo y que lo único que te dicen es en este tema los puntos son estos y en este otro tema los puntos a trabajar son estos y se acabó, ¿no? Pero, no sé, genera mucha empatía porque ese diálogo que uno establece con los estudiantes es muy interesante, ¿no? Y para ellos, pues muchas de las consultas que te harían ya no te las hacen porque ya les has contado en cada tema cuáles son las dificultades más habituales que suelen presentar tus estudiantes dentro de ese tema y ya las van solucionando. Como ya les sugieres cómo se resuelve eso, pues ya no tienen ni que preguntarlo. Habría una tercera pregunta, tiene que ver con la cuestión de la coreografía, y fue una pregunta al inicio de su exposición, doctor. Eh, ya que estamos en pandemia, bueno, ¿cómo facilitar una coreografía virtual con alguna plataforma, alguna habilidad técnico virtual que usted recomendaría, como que la ha usado o lo ha sugerido o le han dicho que podría ser útil? Eh, Le recomiendo que entre en internet y que ponga coreografías didácticas virtuales o para la enseñanza virtual, porque trabajo con un grupo de profesores brasileños de la Universidad de Recife que se han especializado en coreografías virtuales y por tanto saben mucho más que yo, que no pertenezco ya a esta generación de gente más ducha en temas. Hombre, uno las maneja, pero miren, ¿yo qué podría decir al respecto? Reforzar mucho el tema de los encuentros, de las relaciones interpersonales. Las redes son buenas para eso, no tienen demasiados problemas y entonces yo creo que esa relación personal con los estudiantes debe buscarse por encima de todo, ¿no? Más importante que la explicación es esa presencia virtual. Es virtual, pero es presencia, de manera tal que los estudiantes nos sientan cerca, ¿no? Y en segundo lugar, como quiera que la dificultad para acceder a los profesores, porque al final somos pocos y los estudiantes son muchos, hay que reforzar mucho lo que son las relaciones entre los propios estudiantes y las tutorías entre iguales y el trabajo en grupos y la forma en que, diríamos, las inseguridades de unos se vayan compensando con las seguridades de los otros, de manera que todos vayan de alguna forma enriqueciéndose mutuamente, ¿no? Y al final, bueno, pues vivir de cerca. Si yo tengo una clase de 40, de 50 estudiantes, bueno, yo las tenía a veces de 100, pero para las clases interactivas las reducimos a 40, 30. Sí puedo tener
reuniones, diríamos, frecuentes con grupos. No las puedo tener a título individual con cada estudiante, pero sí con grupos. Y entonces me es más fácil, diríamos, tener el tema del grupo y por lo menos los veo trabajar y veo qué dificultades están teniendo y me refiero a un grupito, es decir, con 3 o 4 grupos de 5 o de 6 estudiantes se puede mantener una relación fluida. Con los 30 o 40 estudiantes que tú tienes en la clase, es posible que a nivel individual no fuera, no da el tiempo para poder hacerlo, ¿no? Por eso el trabajo en grupo tiene esa ventaja secundaria de que de alguna manera ayuda a todos. Y una cosa que yo solía hacer y que me ha venido siempre muy bien es que mis conversaciones con los estudiantes siempre eran públicas. No las personales, obviamente. Si él me pide que sobre este tema no quiero publicidad, pero si me hace una pregunta que tiene que ver con la materia, yo la respuesta la doy a todos, de manera tal que me evito que me hagan la misma pregunta 5 o 6 veces, porque en el fondo, pues esto hace muy reiterativo y muy poco práctico el tema de los encuentros, ¿no? Y no sé, Eh, luego, sí, nada, adelante, adelante. no, una pregunta que tiene que ver con, más bien con una reflexión que usted nos puede dar a todos, evidentemente para los que aprenden, que son los estudiantes, pero también nosotros aprendemos de la relación en pandemia. Aprender a vivir, pues es una constante exigencia para poder ser feliz y quizás aprender a morir. ¿Alguna reflexión, doctor, que nos pueda ayudar a orientar a nuestros estudiantes para que cómo entender este asunto, cómo entender esta situación, cómo aprovecharla para ser un apoyo para vivir como niños, como adolescentes, como jóvenes, como adultos, como viejos? Ya, bueno, yo he hecho muchas reflexiones al respecto porque también a mí me ha tocado pensar mucho sobre esto, ¿no? La vida se ha complicado mucho. Eh, la primera reflexión que esto me hace es muy técnica, en el sentido de decir, eh, si alguna vez no había entendido la relación tan fuerte que existe entre la escuela y el entorno en el que la escuela está, la pandemia ha venido a demostrarlo, ¿no? Y cómo esa idea de que en las escuelas no solamente se enseña y se aprende, en las escuelas se vive. Y esto de que se vive significa que vives para lo bueno y para lo malo. Y por tanto, esa vida que se hace en las escuelas no puede ser muy diferente de la vida que se hace fuera de las escuelas en ese sentido. Y las escuelas tienen que estar muy vinculadas entre sí, ¿no? Se ha visto aquí, bueno, y supongo que en México igual, como el esfuerzo fundamental que han tenido que hacer los gobiernos y las administraciones públicas es por mantener abiertas las escuelas, porque cerrar las escuelas significaba destrozar prácticamente toda la dinámica social, laboral, económica, de servicios que se podían plantear para el resto de la gente, ¿no? Es, es decir, la importancia que tienen las escuelas en ese sentido. Ok, La idea de la importancia de la salud, que a veces la dejamos al margen y no nos hemos preocupado, esta es una de mis manías últimas, no nos hemos preocupado de lo suficiente de que las propias instituciones educativas sean instituciones saludables. Y no lo digo solamente por esto de no poderse acercar o no poderse tocar, sino saludables en todos los sentidos, ¿no? Que no busquemos la competitividad como un valor educativo positivo, porque no lo es, porque genera estrés, donde las relaciones de apoyo y de colaboración entre los colegas, profesores o entre los estudiantes tienen que ser, diríamos, el pan de cada día y un poco el clima general en el que se trabaja, todo ese tipo de cuestiones vinculado a la salud
que nosotros muy metidos en esta dinámica del enseñar y el aprender, que parece lo más académico, habíamos puesto en un segundo lugar. A mí esto es lo que más me está llamando la atención y lo que más me está diríamos, atrayendo como discurso, ¿no? El tema del bienestar, el bienestar de docentes y bienestar de estudiantes como objetivo y como desafío para las instituciones escolares. Le agradecemos, doctor Miguel Zabalza, esta segunda excelente conferencia webinar. Ya unimos el aprender con el enseñar, hacemos un solo ciclo de un proceso o dos procesos que caminan juntos, y creo que con sus indicaciones, sus alusiones, sus sugerencias, el contenido de las dos pláticas, creo que iremos como docentes mejor adiestrados y mejor respaldados para un mejor actuar como es nuestra profesión de docentes. Así que le agradecemos, deseamos lo mejor para ustedes allá en España y le esperamos quizás en una próxima posibilidad de estar con nosotros en otro momento. Todos le agradecemos, le aplaudimos y muy buenas noches allá y muy buenas tardes a todos los asistentes, ellas y ellos acá presentes en esta charla webinar del aprender junto con el enseñar.